¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en el programa. Estamos con el ex oficial mayor José Sebasco, con quien él conoce de buena fuente cómo funciona esto de la mesa directiva. Hoy por la mañana se eligió a una nueva mesa directiva. Durante todas las semanas se ha estado hablando sobre esta alianza fujicerronista. Pero bueno, lo que yo he visto en esta lista es que están representadas las tres fuerzas políticas con mayor presencia parlamentaria en el Congreso, que al final es una representación nacional. Don José, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Percy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cuál es su análisis sobre este proceso? Luego le quiero pedir cuentas sobre la lista, sobre la nueva composición. ¿Este proceso se ha dado dentro del marco que establece el reglamento del Congreso? Sí, claro. Es un procedimiento electoral realizado con todas las normas reglamentarias que sobre el particular existen. Se han juntado diversas bancadas para lograr, ¿no?, la alta votación que ha obtenido esta lista, ¿no?, la lista número uno que preside el señor Alejandro Soto, ¿no? La composición que tiene hoy el Fujimorismo, perdón, el señor Soto, el señor del Fujimorismo, el de Perú Libre, y la señorita, si no me equivoco, de Avanza País, si no me equivoco. Esta composición, ¿qué lectura le da a usted la nueva mesa directiva? Bueno, mira, en realidad muchas personas se alarman, ¿no?, de que el fujimorismo se haya unido con Perú Libre, Avanza País y el partido de Somos Perú, que también apoya esta bancada, ¿no? Porque los cuatro, cuando se presenta la lista, también se pone la firma el señor Gerí en representación Somos Perú. En realidad, el gran problema del Congreso es su fragmentación. Existen 12 bancadas. Ni una de las bancadas tiene una mayoría absoluta. Y al no existir mayoría absoluta, lo que queda es negociar y llegar a acuerdos entre las listas parlamentarias, entre las bancadas que existen. Que Y podríamos eso ha llamar el conllevado. cabildeo, ¿no? Claro, la política es una negociación permanente, o sea, la Sí. gente se alarma y dice, oh, están negociando, pero todo en la vida es negociación, y todo en la vida son negociaciones políticas. Es como en la casa, ¿no? En la casa hay un padre, una mamá, hijos, y entre todos negocian diversos aspectos en el hogar, porque lo importante de todo esto es que las personas, en este caso las bancadas, sepan convivir en un solo espacio, ¿no? Esa es la política, la sana convivencia en un mismo espacio. Ahora, siempre se ha estado discutiendo que la presencia de Perú Libre y cualquiera de sus componentes tienen como una base fundamental de su ideología la Asamblea Constituyente, el cambio de constitución. Tener una presencia como el señor Waldemar Cerrón, que es hermano del señor Cerrón, abre la puerta a la discusión de esta agenda que No, ellos tienen partidaria, o no. es miembro de una composición de una mesa directiva que se tienen que tomar acuerdos entre los voceros. Mira, las funciones de la mesa directiva son de carácter administrativo. Ok. No tiene nada que ver el aspecto político. Las cosas políticas en el Congreso están básicamente en dos órganos. La Junta de Portavoces, donde está cada portavoz de cada bancada, y está el Consejo Directivo, que también asume algunos roles de carácter político del Congreso. Pero en realidad, los temas de carácter legislativo nacen de las comisiones ordinarias, y las comisiones ordinarias tienen su propia composición sobre la base de la proporcionalidad. Es decir, cada bancada tiene su representante en forma colegiada en cada comisión. Así es. Cuando se aprueba un proyecto de ley, sea de reforma constitucional, sea de reforma de leyes orgánicas o de cualquier otro tipo de una ley ordinaria, lo que manda son la mayoría de los votos en la comisión que estudia el proyecto de ley. Así es. Entonces, la mesa directiva no tiene nada que ver con el tema que nos ha manifestado, ¿no? Para que la gente logre entender cómo funciona el Congreso. Así es.
En el discurso que hizo el nuevo presidente del Congreso, el señor Soto, hablaba de recuperar el prestigio del Congreso por todos los hechos que han venido en el periodo 2023, ¿no? ¿Cómo se podría recuperar algo cuando comisiones se han blindado a congresistas que han cometido infracción al reglamento del Congreso? Y un dato curioso, todavía hoy, siendo un carácter de obligatoriedad, la congresista que está en Estados Unidos no ha venido a cumplir su voto. Eso. Mira, el Congreso tiene hoy por hoy una mochila muy pesada, ¿no? Parte de la crisis de popularidad que tiene el Congreso es el hecho de que no ha tomado las debidas previsiones de reformas para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, hemos tenido congresistas que han sido suspendidos en sus funciones hasta por 120 días de legislatura, ¿no? Debería haber una reforma para que durante ese periodo de sanción de un congresista pueda entrar a sustituirlo el accesitario. Porque en la práctica 120 días de legislatura se convierten en 6 meses. 6 meses que ese grupo de personas que tiene un representante no va a estar representado. Entonces, si entrara el accesitario, los congresistas tendrían mucho más cuidado para su conducción ética de forma individual. Otro caso o otro tema pendiente también es cuando un parlamentario goza de licencias personales prolongadas, que tienen todo su derecho. Pero lo lógico sería que ante una licencia prolongada, el accesitario sustituya. Así es. Ese tipo de reformas creo que se hacen necesarias en el funcionamiento del Congreso para que también el congresista cuide su actividad individual. Porque son los actos individuales los que dañan más la imagen del Congreso, Pero, no los actos generales. pero doctor Chevasco, acá hay un elemento fundamental que no sé si los congresistas lo están leyendo, que es la deslegitimidad desde el pueblo hacia el Congreso, con una desaprobación del 80%, digamos, hasta un poco más, que se necesita que el Congreso tome acciones de caras de un acercamiento hacia la población, porque se supone que los congresistas son la representación de todos los peruanos ahí en el hemiciclo. Claro, pero Percy, yo ahí quiero hacer una división. Una cosa es el parlamentario legítimo que ha sido electo por la población y otra cosa es la popularidad del Congreso. Sí. ¿Bien? Entonces tenemos un Congreso que no goza de popularidad, no goza de simpatía. La gente está molesta con el Congreso, con justificada razón. Sí, por supuesto. Revertir esa imagen es un trabajo de largo plazo. Yo creo que para ello necesitamos más reformas. Por ejemplo, poder elegir o cambiar el Congreso por tercios o mitades a la mitad del periodo. Ese mecanismo va a permitir de que la población a la mitad del quinquenio pueda nuevamente pronunciarse y cambiar a los malos congresistas. Porque la conectividad entre el Congreso y la población no solamente está sobre la base de las leyes que aprueban, sino también está sobre la base de la conducta de cada congresista. Hemos tenido hechos el año legislativo que ha culminado totalmente lamentables, ¿no? Sí, por supuesto. La reducción de sueldos, son actos individuales. El congresista que fue acusado por violación. Acto individual. El congresista que le pegó a otro, acto individual. O el congresista que quería que le devuelvan los gastos de combustible. Acto individual. Entonces los actos individuales son los que dañan la imagen del Congreso. Exacto. Más que los otros, porque de alguna manera pues las leyes se aprueban, hay ciertos acercamientos y hasta consensos en las votaciones en el Pleno entre las diversas bancadas, sean estas de derecha, izquierda o centro, ¿no? Sin
El tema está por allí, querido Percy. Entonces los parlamentarios, el sistema parlamentario no tiene mecanismos para poder cambiar esas piezas que están funcionando mal. Bueno, yo creo que eso urge una reforma constitucional que por lo menos en este nuevo periodo los congresistas lo quieran hacer, porque si no, yo creo que la cosa va a seguir siendo esa percepción, Claro, va a seguir siendo igual o peor, y en algún momento va a haber una implosión sobre ese tema porque siente la población que no son escuchados sobre sus autoridades elegidas. exactamente. Y mira, siendo un poco ya benevolentes con los congresistas y el Congreso, yo diría lo siguiente, ¿no? Está bien, no hagas reformas que te perjudiquen, perfecto, pero haz reformas que se puedan aplicar a partir del 2026, de manera que los nuevos congresistas entran con otras reglas a trabajar en el Congreso. Entonces, para eso hay una palabra clave que tú lo has dicho y yo lo voy a hacer un poquito más claro. Lo que hace falta es voluntad. Si no hay voluntad política, si no hay voluntad de cambiar, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, necesitamos que los parlamentarios sientan esa necesidad de la población de poder establecer reformas al funcionamiento del Congreso. Porque si no hay reformas, lamentablemente, con toda seguridad, querido Percy, el próximo año, a esta hora, estaremos conversando lo mismo. De lo mismo. Muy bien, estuvimos con el ex oficial mayor, el doctor José Chevasco, a quien le agradezco muchísimo. Espero que en otro momento podamos tener una oportunidad para seguir hablando, porque lo que se viene luego es las recomposiciones de las comisiones. Cómo se van a repartir las comisiones en función a la cantidad de partidos. Repiten algunos parlamentarios la presidencia de una comisión. Todo eso quisiera conversarlo con usted en otro momento con mayor calma. Con el mayor placer, querido Percy, y que tengas unas bonitas fiestas patrias, que vive el Perú y esperemos que este Congreso sea mejor el próximo. Esperemos que sí. Muy bien, todos deseamos lo mismo. Regresamos tras la pausa para seguir conversando de lo que ha sucedido el día de hoy en el Congreso de la República. No se desconecten de la programación durante todo el día.